Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo ciclo de conferencias Son Fanya. Estos encuentros son un espacio creado para que expertos, conocedores e investigadores puedan compartir los resultados más recientes de sus investigaciones sobre la historia, evolución y actualidad de las músicas populares y tradicionales del departamento archipiélago y la región del Gran Caribe. Hoy nos acompaña Adrián Berbel Facuzet con la conferencia titulada Reflexiones sobre la industria musical del reggae y danzal en Europa, oportunidades y retos para la incursión de la música de San Andrés Islas en el mercado internacional. El productor musical, Adrián Berbel Facuzet, es médico de formación con una amplia experiencia en el ámbito académico. Es procedente de San Andrés Islas y actualmente reside en Alemania. Tiene un recorrido de aproximadamente 35 años de investigación en torno a la música reggae y afrocaribeña. En el 2005 realiza una compilación de música reggae y géneros afines con producciones musicales propias y de otros artistas nacionales. En el año 2006, una de sus producciones fue seleccionada y publicada en el compilado Tribus Urbanas Sky Reggae de la revista Shock. En el año 2011 fue invitado como juez para el concurso y selección de bandas y artistas locales para el Festival del Reggae, Prototom Splash Europa Reggae Festival. Igualmente, ha participado en la programación cultural del Banco de la República durante varios años. Buenas tardes a todos, bienvenido Adrián. Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad, un gran gusto estar con ustedes. Antes de comenzar, claramente, quisiera agradecer en particular a la señora directora del Centro Cultural del Banco de la República de San Andrés Islas por la invitación y poder compartir con ustedes y poder hablar con ustedes sobre uno de los temas que más me gusta, que es la música y en particular la música de San Andrés Islas. Antes de comenzar, quisiera recomendarles aquí abajo de la presentación está unos playlists que hice que se encuentran disponibles en YouTube y en Spotify. Si ustedes lo buscan con Son Fanya Adrián Berbel en YouTube o en Spotify, los van a encontrar. Les recomiendo que los bajen especialmente o los miren, especialmente el playlist de YouTube que está completo. El Spotify no tiene los conciertos que quería mostrar el día de hoy. Pero para que lo tengan y puedan, digamos, tener el apoyo de la música de la que voy a hablar el día de hoy. Desafortunadamente, por temas de derechos de autor, no voy a poder reproducir la música directamente en la presentación, pero ustedes lo van a poder hacer de sus casas y escuchar la música y los videos que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, la idea del día de la presentación de hoy es, yo llevo aproximadamente más de 6, 7 o 8 años ya viviendo en Europa y digamos que he tenido la oportunidad de evidenciar o de vivir un poco cómo es la escena del reggae y el dancehall en Europa, y la idea de esta presentación es compartir con ustedes, especialmente con los músicos o todas las personas que están involucradas en la industria musical en el archipiélago, darle un poco una visión general de qué es lo que está pasando en Europa, pero además, ¿qué podemos aprender de eso que está sucediendo en Europa para fortalecer nuestra industria musical dentro del archipiélago? Entonces, el contenido del día de hoy, a manera de introducción, quiero hablar un poco sobre qué es la industria musical y qué entendemos por industria musical. Claramente quiero hablar de la música isleña también, pero voy a hablar también y mencionar una iniciativa muy importante que es el Cluster Creole Music. Además de eso, voy a hablar algunas generalidades sobre el mercado europeo, específicamente algunos sonidos o algunos artistas predominantes en la escena europea, pero también quiero mencionar algunos de los canales de promoción y difusión de la música en el continente. Además, claramente, si vamos a hablar de la música de San Andrés, tenemos que nombrar algunas experiencias exitosas de artistas locales que han podido abrirse espacio en el mercado internacional. Para finalizar, quisiera mencionar algunos retos y oportunidades para la música isleña para abrirse espacio e incurrir en nuevos mercados internacionales y de pronto tocar algunos puntos importantes de qué es lo que está pasando en la industria musical de la música jamaiquina, pero en general. Entonces espero que realmente esta presentación sea de su mayor agrado. Entonces, entrando en materia, si vamos a hablar de música isleña, pues quisiera primero hablar un poco de lo que es la iniciativa del Creole
Music Cluster. Esta es una iniciativa que ha sido liderada por la Cámara de Comercio de San Andrés Islas con el trabajo mancomunado del RIM, o el Raizal Indigenous Musician Movement, con el apoyo también de algunas entidades a nivel nacional. Básicamente, esta iniciativa lo que hace es que identifica la música como un sector económico en la isla con un potencial de crecimiento muy importante, pero que además no solamente tiene un potencial de crecimiento importante, sino que también puede ser una estrategia muy importante para el desarrollo social y para el escalonamiento de la economía o de otros sectores de la economía, especialmente a través del turismo musical. Y cómo a través de la música se pueden jalonar otros sectores de la economía, como pueden ser los de alojamiento, alimentación, souvenirs, todos los temas audiovisuales. Entonces, esa es una estrategia muy interesante que ellos han venido trabajando de un tiempo para atrás. Y como parte de este trabajo, ellos hicieron un mapeo o identificación de los diferentes ritmos que se encuentran o géneros que se encuentran disponibles en la isla. Y como pueden ver, más de 10 o bastantes ritmos musicales, de lo que nos habla de una riqueza musical en el archipiélago bastante importante. Yo quisiera simplemente adicionar de pronto dos elementos musicales que vale la pena tenerlos en cuenta. Uno de estos claramente es la música gospel, y el otro elemento que es bastante importante es un elemento musical que yo creo que todos los isleños lo llevamos en la sangre y en las venas, que es la música o lo que se escucha dentro de las bandas de guerra, los tambores, los redoblantes, los triángulos y las trompetas. Entonces, como podemos ver, realmente hay una riqueza musical bastante importante en el archipiélago. El otro elemento que quisiera mencionar es un poco aclarar qué es la industria musical. Y este gráfico, que se ve un poco complicado, realmente lo que nos muestra es que la industria musical como tal está conformada por diferentes elementos que tienen que trabajar de manera, digámoslo así, coordinada o engranada para poder hablar de una industria musical consolidada como tal. Algunos de los elementos que estamos aquí viendo, por ejemplo, es claramente la formación musical de jóvenes también, de niños y jóvenes, pero también de músicos, todo el tema de la creación musical que involucra no solamente a los autores de las letras y estos temas, pero también todos los artistas, DJs, arreglistas, etcétera. Todo un tema de desarrollo y producción musical a través de sellos independientes, y claramente muy importante el tema de la difusión de la música, no solamente a través de los medios como el radio, la televisión, sino también todo lo que son eventos en vivo y todo lo que tiene que ver con la distribución tanto física como digital de los productos musicales, y lo muy importante, el mercado al que se le está apuntando con los, digamos, productos musicales que se están generando. Entonces, esto es una visión muy general de lo que es la industria musical y los diferentes elementos que tienen que fortalecerse y trabajar de manera, digámoslo así, coordinada y engranada. Ya metiéndonos un poco sobre el tema de las generalidades del mercado europeo, quisiera resaltar solamente algunos puntos principalmente. El primero que todo es decir, pues, que el reggae como tal y el dancehall como tal no es, son géneros en mainstream. ¿A qué me refiero que sean mainstream? Que no son géneros que usted va a oír frecuentemente en la radio o que va a ver en la televisión, a excepción de algunos artistas grandes, como pueden ser artistas como Sean Paul o Shaggy, que tienen alguna rotación, digámoslo así, ocasional, o se escuchan ocasionalmente en la radio. Pero lo que sí hay que resaltar es que esta escena de la música jamaiquina es una escena bastante consolidada e importante dentro de Europa. El otro punto que yo quisiera mencionar es el tema de la gran calidad que tienen los artistas, los productores y los productos como musicales como tal que se están generando dentro del continente europeo. Con respecto al público, lo que yo podría decir es que por lo general es un público bastante conocedor del género, es un público muy informado y es un público que es segmentado, que no es nada raro, digamos, por lo general es así. A lo que me refiero con segmentado es que tiende a ser que la gente, por ejemplo, que le gusta el roots o el dub, digamos, no son muy afines a la música dancehall y viceversa. Por eso es una característica que se presenta, digamos, no solamente en Europa, sino en general.
A nivel de países quisiera resaltar algunos cuantos, específicamente o de manera muy importante Inglaterra como tal, con una diáspora y una población jamaiquina importante. Recordemos que Inglaterra o Jamaica fue una colonia inglesa y que ha definitivamente influenciado de gran manera la música en Inglaterra y en el Reino Unido. Y no solamente en el Reino Unido, sino también claramente en los diferentes países de Europa. Uno de los mercados también muy importantes en Europa es definitivamente Francia, con producción de música reggae o jamaiquina o dancehall en el idioma francés especialmente, pero hay otros países muy importantes como Alemania, Italia y España y Holanda. Particularmente en Holanda, recordemos que Holanda tiene unas colonias en el Caribe como son Curazao, Bonaire, Aruba y Surinam. Entonces hay una población muy importante del Caribe en Holanda, lo que hace que se escuche con frecuencia ritmos y sonidos caribeños en este país. Con respecto a los artistas y los sonidos predominantes, lo que quisiera primero resaltar es que realmente lo que se escucha en Europa es un poco diferente a lo que se escucha en Jamaica y claramente en San Andrés. En términos generales, en el ámbito del reggae, pues claramente se escucha el reggae actual que se escucha en Jamaica, el reggae moderno, pero hay un movimiento bastante fuerte en los subgéneros del roots, el dub, y un género que es bastante fuerte en Europa, que es el steppers. Voy a hablar un poquitico de ese género más adelante. En términos de dancehall, realmente lo que escucha de dancehall es el dancehall jamaiquino, es el sonido predominante, pero también hay un subgénero que es el digital reggae, que es muy influenciado por el dancehall de los 80 y los 90, especialmente a partir de ritmos como el slangten, y que se hacen de manera, digamos, con tecnología y sintetizadores modernos, pero que tiene una influencia muy clara de ese sonido del dancehall electrónico o del digital reggae de los 80 de Jamaica. Definitivamente hay otros géneros y si vamos a hablar del dancehall o del reggae, hay que hablar del gran fenómeno que a nivel mundial está generando el afrobeat, realmente un fenómeno muy importante, pero también hay otros géneros que hay que mencionar como el EDM. EDM es una abreviación que quiere decir Electronic Dance Music y básicamente cubre diferentes géneros del área electrónica que han tomado elementos de la música jamaiquina para enriquecerse y para darle una sonido y una característica muy importantes. Algunos elementos son, por ejemplo, géneros, subgéneros que hacen parte de lo que llamamos Electronic Dance Music, son el mombatón, por ejemplo, el jungle, pero también podemos hablar del dubstep o dub techno, entre varios géneros con una influencia mucho más electrónica, pero como dije anteriormente, que han tomado elementos de la música jamaiquina. Los primeros dos ejemplos que quiero mostrar es, y los pueden escuchar como lo dije anteriormente, en los playlists tanto de YouTube como Spotify, es una producción de dos productores ingleses, Dub Cousin, con una canción que se llama Enter the Gates, cantada por un artista, Ryder Shafike, producida en el 2018, que es un género roots. Podríamos hablar un poquitico también que entra dentro de roots, step más o menos. Y la segunda canción que yo quiero que escuchen también es una versión dub de esta canción. Para los que no saben lo que es el dub, básicamente el dub son remixes de las canciones originales en las cuales la base musical de estas remixes está basada en la batería y en el bajo, y los otros instrumentos como las voces o las partes rítmicas de guitarras, teclados o sintetizadores o vientos, digamos, entran y salen utilizando algunos efectos muy comunes como son la reverberación, los delays, los filtros y los phrases, entre otros diferentes efectos. Entonces los invito a que escuchen estas canciones. Este dub en particular es producido por uno de los productores más importantes del dub, que se llaman, digamos, los productores de dub de segunda generación y de reggae. Él es una persona originaria de Guyana, pero es nacional inglés,
y realmente ha sido una de las personas más influyentes en el tema de dub y roots en Inglaterra y me atrevería a decir claramente a nivel mundial. El otro tema que yo quisiera que pudieran escuchar es una canción producida en colaboración con artistas del Reino Unido o de Inglaterra específicamente y Francia. Se llama Cornell Mind de 2012. Este es un género steppers como tal. Una de las características de este género steppers es el bombo. El bombo hace una figura que se llama dentro de la música electrónica como el 4 to the floor o 4 al piso, que básicamente hace lo que escuchamos en, digamos, géneros como el house, que va el bombo haciendo pum, 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 pum. Esta canción o esta producción tiene influencia bastante electrónica, muy fuerte, y este tipo de géneros, como lo dije anteriormente, generalmente los tocan los sound systems enfocados en roots, en dub y en steppers, y particularmente este género, digamos, es muy popular específicamente dentro de la población o dentro de los jóvenes. El cuarto ejemplo que quisiera que pudiéramos escuchar es una canción de un artista nuevamente inglés, se llama Mr. Williams, con una canción que se llama Lyrics Collection, producida en el 2020, y este es un ejemplo del género digital reggae, como lo mencioné anteriormente, utiliza por lo general ritmos o una influencia importante del reggae de los 80, digital de los 80, pero lo hacen con sonidos nuevos, en donde hay un sonido del bajo realmente muy marcado, que es una de las características de la música que se escucha o que se pone o programa en los diferentes sound systems. Otro caso o ejemplo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy es de unos artistas productores, una mezcla de 3 artistas que son también del Caribe, que se llama Major Lazer, realmente un proyecto extremadamente exitoso a nivel mundial, no lo restringiría necesariamente a Europa, sino a nivel mundial. Y en esta canción en particular es una canción en la que participa el artista colombiano J Balvin y el Alfa, un artista de República Dominicana, en donde es un ejemplo de lo que es el género EDM o Electronic Dance Music, en donde utilizan elementos del house o del techno, pero los mezclan con elementos de la música jamaiquina y en este caso en particular, de hecho, hasta se utilizan elementos de la música folclórica colombiana, como es la gaita. Este es un caso muy importante, muy interesante para estudiarlo, porque realmente estamos hablando por ejemplo, en una de las plataformas para escuchar música, por ejemplo, tienen la muy módica suma de 263.630.000 streams. Entonces, realmente eso es un ejemplo exitoso que tiene muchos elementos para estudiar de cómo hacer un marketing apropiado de una canción o de un producto musical como tal. Esta canción que les quiero presentar, esta canción tiene una historia muy interesante. En el 2019 tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, y para mi sorpresa me encontré que ese fin de semana era el carnaval de Rotterdam. Como lo mencioné anteriormente, en Holanda hay una comunidad muy importante del Caribe y pues bueno, increíble música por todos lados, tarimas por todos lados. Y tuve una experiencia que me dejó marcado. Realmente estuve en una tarima con unos DJs en un sound system y tengo que decir que difícilmente me pasa. Estuve por lo menos 1 hora y media oyendo esta canción y difícilmente había escuchado una de las canciones que pusieron los DJs en ese día. Me llamó mucho la atención de la música que escuché en ese, digamos, en ese concierto o en ese evento, de que realmente la música tenía una similitud muy interesante o muy parecida a lo que se hace musicalmente en San Andrés y lo que se conoce normalmente como modop. Para este caso quiero presentarle una canción de unos artistas de Curazao que se llama Elenga, producida en el 2018. Realmente no desconozco si este género tiene alguna denominación particular, pero lo que sí podemos ver en esta canción como tal es que hay unos elementos de música electrónica y de técnicas de producción de música electrónica que se utilizan de una manera muy interesante para generar esta canción.
Como punto adicional, quisiera también, para hacernos una idea de qué está pasando con la industria de la música jamaiquina a nivel internacional, quisiera compartir con ustedes una experiencia que hizo una página de internet especializada en reggae el año pasado, en donde expertos identificaron 50 discos de reggae, digamos, más influyentes en el 2020 y se le abrió al público para que se hiciera una votación de cuáles eran los mejores discos del 2020. En este caso hubo 1.500 participantes con 4.500 votos. Claramente los resultados no están escritos sobre piedra, pero sí dan alguna idea de algo muy interesante que está pasando. El primer disco que se fue nominado como el mejor disco del 2020 fue un disco producido por Stonebwoy llamado Junction. Y resulta ser que, si bien esto es el mejor álbum de reggae, este es un artista que no es de Jamaica, este es un artista de Uganda, nuevamente mostrándonos el gran, digamos, impacto que está teniendo la música africana o el afrobeat en la música o en la industria musical a nivel mundial. El segundo punto que quisiera resaltar en la presentación es a la segunda canción, este disco de Protoje, In the Search of Lost Time, realmente un disco muy, muy interesante, que mezcla el reggae con algunos elementos de trap o de música moderna, buscando abrirse a unos mercados, especialmente anglosajones y europeos, y que lo ha hecho de manera muy exitosa. En el tercer lugar fue el EP de Lila Ike, The Experience. El que no lo ha escuchado, lo recomiendo que lo escuche, realmente un EP formidable. Ahora, vamos a pasar al cuarto punto de la presentación y es sobre los canales de promoción y difusión. Y si vamos a hablar de promoción y difusión de la música jamaiquina, necesariamente tenemos que hablar de los sound systems. Los sound systems históricamente ha sido uno de los medios o estrategias en la que se ha difundido la música jamaiquina desde sus inicios. Y quisiera mostrarles una gráfico de una página de internet especializada en donde se mapean en el mapa mundi los sound systems que hay disponibles en el momento en reggae y dancehall. Y quiero llamar su atención a estos números dan cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Europa están concentrados la mayoría de los sound systems, 889 sound systems. Lo segundo que quiero llamar su atención es en esta parte de Brasil y norte de Argentina, 65 sound systems, hablando realmente de lo importante que es el mercado brasileño para la música jamaiquina. Quiero también llamar la atención en este caso en México, 35 sound systems, otro mercado importante para la música reggae, al igual que otros países como por ejemplo Costa Rica o también el caso de Chile. Aquí donde está Colombia hay 20, pero realmente son de diferentes países y de la área del Caribe. Actualmente existen en Colombia o están registrados según esta página 2 sound systems. Otro ejemplo interesante que quiero que ustedes vean es el ejemplo de Australia y Nueva Zelanda, 24 sound systems, Japón, 14 sound systems, el reggae también y el dancehall es bastante importante en Japón. Y finalmente quisiera mencionar que a pesar de que en África no aparecen muchos sound systems, el reggae en África, en algunos países africanos en particular, es realmente grande el mercado, especialmente países como Kenia. Creo que se escucha más reggae, no creo que no. Los jamaiquinos reconocen que los kenianos escuchan más reggae que en Jamaica. Entonces esto para que nos dé una idea general de qué es lo que está pasando en términos de sound system a nivel mundial. Algunos ejemplos que quisiera solamente mencionar para el día de hoy es, por ejemplo, los sound systems como Ava Shanti y Channel One, que son sound systems especializados en música roots, dub y steppers también. También quisiera resaltar estos dos sound systems que son también productores, Mungo Hi-Fi en Inglaterra y Silly Walks Discotheque en Alemania. Estos Silly Walks Discotheques, yo no sé si recuerdan ustedes, hubo una canción muy famosa de Chronix que se llamaba Smile Jamaica, de la cual salieron muchas otras versiones, todas súper exitosas. Bueno, este sound system o estos productores fueron los que hicieron esta canción. Finalmente quiero mencionar tres sound systems que están metidos
digamos, en un espectro de los sound systems que se llaman los sound systems clashes, básicamente que son batallas de sound systems como tal, en donde sound systems compiten contra otros con música exclusiva que se llama dub plates. Dub plates son versiones de canciones famosas, pero que cantan los artistas mencionando los sound systems. Entonces está David Rodigan en Inglaterra, una de las personas más conocedoras e influyentes del género a nivel mundial. Warrior Sound System International en Alemania. Lo recomiendo a los que tengan la oportunidad, búsquenlos en YouTube. Una competencia que hizo en el crucero de Jam Rock de los Marley en el 2019, en donde acabó a su contrincante ganándole digamos, en la fase final de eliminatoria. Y Mighty Crown, un sound system de Japón, también extremadamente grande. Estas personas han ganado ya campeonatos mundiales de sound system, pasando por encima por los jamaiquinos y por sound system de otros países. Como ejemplos, nuevamente los quisiera referir al playlist de YouTube que les mencioné. Quiero que vean una presentación de Ava Shanti en Londres, en donde pueden ver cómo es la presentación de estos sound systems de dub y de roots, generalmente con vinilos, con un solo vinilo, y además con equipos que son generados, digamos, específicamente para estos sound systems, y realmente es una experiencia más que sonora, yo diría una experiencia física que vale la pena cuando tengan alguna oportunidad de experimentarlo, porque realmente, y lo van a ver en el video, cómo vibra la cámara cuando se activan los bajos en los sound systems. También una presentación de Mighty Crown en Londres, yo creo que esto fue aproximadamente unos 10 años atrás, para que vean cómo presenta estos artistas su música, mucho más, música más moderna, digamos reggae o música jamaiquina más moderna, y un sound clash entre David Rodigan y King James. Este es un sound clash más amistoso, no es una competencia como tal, pero de todas maneras para que vean estos monstruos de la música poniendo una música de una calidad impresionante. Este último fue un evento en un festival de reggae llamado Reggae Jam en el 2017 en Alemania. Entonces, tengo la oportunidad de ver el público, cómo son la presentación de los artistas y las técnicas que utilizan para la presentación de la música como tal. En términos de difusión a través de radio, hay necesariamente que hablar de la BBC, particularmente una cadena de la BBC que se llama Radio Extra. Y ellos tienen unos programas especializados, y hay que hablar aquí, esta persona que ven acá abajo, este señor, es David Rodigan, el que hablaba anteriormente, con un programa especializado en reggae. En la mitad está el señor Shani B, con un programa especializado en dancehall, y yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos videos de esta persona promocionando artistas de Jamaica, unos videos muy interesantes. Y acá abajo tenemos al DJ Edu, especializado en Afrobeat. Entonces, si ustedes quieren saber qué está pasando a nivel mundial en términos de reggae, dancehall o Afrobeat, digamos que esas son las personas o los programas que les recomendaría que escucharan. Con respecto a los canales de promoción, específicamente en términos de eventos y festivales, realmente hay una lista gigante de festivales en Europa. Solamente voy a nombrar algunos y de eventos. Entre esos quiero resaltar el Rototom Sunsplash, que es considerado el Walt Disney del reggae. Realmente es una experiencia impresionante. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno y es simplemente reggae arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, por todos lados, los mejores artistas. Otros festivales para resaltar es el Summer Jam en Alemania, el Reggae Song and Sky Fabric en Francia, el Ruhr Reggae Summer en Alemania, Dub Camp Festival en Francia. Y quisiera resaltar dos carnavales en especial, el carnaval de Notting Hill en Londres y el carnaval de Rotterdam en Holanda. Finalmente quisiera mencionar un evento de mercado internacional para la música mundial, que es el WOMEX. Por lo general se ha hecho los últimos años acá en Europa, y que puede ser un espacio muy interesante para que a futuro se pueda buscar espacios y exponer la música del archipiélago.
Esto es una opción interesante que creo que hay que tenerla dentro del mapa para poderla tenerla a futuro como una opción. Con respecto a las experiencias locales exitosas, realmente eh, encantado de tener muchas cosas de claro porque hay muchas experiencias de artistas locales exitosas a nivel internacional. Desafortunadamente no puedo nombrarlas todas, pero voy a nombrar solamente algunas que considero relevantes y hay que hablar necesariamente de la gran agrupación Creol, que creo que ha sido, sin duda alguna, posiblemente la agrupación que más conciertos a nivel internacional ha tenido moviéndose dentro de lo que es la música típica o la música cultural o el world music como tal. Otro ejemplo que quisiera resaltar es el Robinson de Providencia, un artista que a mi manera de ver tiene el catálogo musical más diverso y enfocado hacia un público anglosajón y a un mercado europeo. Realmente va desde el roots, pasando por el dub, unas fusiones de música electrónica y recientemente con unas producciones más dentro de lo que podría ser el folk, con elementos del pop como tal. Realmente un artista totalmente consolidado y con una proyección internacional total. También quisiera resaltar la experiencia de DJ Buxi, un productor que, digamos, ha sido extremadamente influyente en la música isleña, especialmente en la época de lo que se conoce actualmente como el modop, y que posteriormente desarrolló un género como dentro de un merengue tropical o con elementos de pop, pero con un sonido muy específico y muy especial, que se abrió espacio en países del norte de Europa, especialmente en España, y que ha tenido la oportunidad de hacer conciertos con cierta regularidad en estos países. También hay que mencionar definitivamente al señor Jiggy Drama, una artista que ha tenido una exposición internacional muy importante y que ha puesto el nombre de la música de San Andrés Islas a sonar en diferentes escenarios, en diferentes entornos. Quiero resaltar también la experiencia del señor OVP, quien a través, si recordamos lo que es la zumba, la música para hacer baile y ejercicio, él logró difundir su música en diferentes partes del mundo y ampliar su base de fans o de seguidores gracias a esa estrategia, una estrategia muy inteligente y exitosa. La agrupación de Hetty Sambo, quienes también tuvieron la oportunidad de tener presentaciones y giras en Alemania y en Europa. Si no estoy mal, estuvieron en Alemania un par de veces también. Realmente hay que mencionar al señor Robert Taylor, una persona extremadamente conocedora de la industria musical y que ha generado una base de seguidores muy importante en países de habla hispana en el continente americano. Y finalmente quiero hablar de un ejemplo o de una experiencia bastante interesante, la experiencia de Royal Roots y Black Talent. Black Talent, una agrupación que se había disuelto, pero hoy me han dado la excelente noticia que la agrupación se volvió a reunir, entonces vamos a esperar nueva música de esta agrupación. Y básicamente lo que quiero hablar es de estas dos agrupaciones. En el 2012, el Rototom Sunsplash hizo una competencia en Latinoamérica para seleccionar una banda de reggae y un DJ en el argot jamaiquino no es el que pone la música, sino los que cantan. Y en San Andrés hubo una competencia muy interesante, todo de un nivel fenomenal, pero bueno, quedaron estos dos artistas seleccionados para representar a San Andrés, tuvieron la oportunidad de ir a Argentina, perdón, y en Argentina pues resulta que nada más ni nada menos que estos dos artistas de San Andrés se ganaron el concurso latinoamericano como banda y también como DJ. Esto nos habla realmente de lo interesante que es para el público internacional el reggae y la música que se hace en San Andrés digamos o en el género del dancehall como tal o el modal como tal. Es muy interesante, suena diferente, tiene características particulares y es muy interesante para el público internacional. Entonces, si no han tenido la oportunidad de ver este concierto,
lo recomiendo que lo vean dentro del playlist de YouTube y es básicamente el concierto de Royal Roots en el Rototom Sunsplash 2013 en la tarima principal. Realmente una presentación eh, que, pues, que dio la talla totalmente con una respuesta del público muy interesante. Entonces, listo, lo recomiendo para que lo vean y cómo fue la experiencia de este grupo y para que tengan la oportunidad de un poco también de ver cómo es el público y la experiencia de estar en este tipo de festivales. Otra experiencia local que quisiera mencionar es una canción de la artista providenciana Berta Hooker con su canción Get Away. Antes de continuar, quisiera preguntar, o me encantaría poder estar con ustedes y preguntarle cuántos de ustedes conocen esta producción. Desafortunadamente, creo que voy a escuchar que muchos no la conocen, pero fue una producción que se realizó en el 2015, para mi gusto, una canción simplemente fenomenal y que tuvo el grandísimo lujo de tener una versión dub hecha por el señor Matt Professor en el 2015. Alrededor del 2015 o el 2014, el señor Matt Professor fue invitado a la isla de Providencia a hablar un poco sobre el reggae y el dub y de su participación en Providencia se generaron productos muy interesantes. Entre esos una canción de Glassford Howard sobre un ritmo de Matt Professor. Desafortunadamente esta canción solo está disponible en SoundCloud y no se encuentra en otras plataformas, pero también muchas versiones dub de música local de Providencia, realmente una contribución muy interesante. Entonces, en términos generales, por favor escuchen la versión normal, Berta Hooker, Getaway, y la hermosa versión dub de Matt Professor, un producto que a mi forma de ver es fenomenal y que tiene o tenía o tiene todas las características para entrar en un mercado internacional. Desafortunadamente, por temas de limitaciones en la difusión y promoción de nuestros productos, vemos que estas canciones o producciones con un alto potencial no logran explotar ese potencial que tienen al máximo. Ahora vamos a entrar un poco hablar de temas más serios y vamos a hablar un poco de cuáles son los retos y las oportunidades que hay para la música isleña para entrar dentro del mercado internacional. Y el primer punto que quisiera resaltar es que como hemos podido ver, si escucharon la música y si vieron las presentaciones, el mercado internacional es extremadamente competitivo. Si se pudieron notar otro elemento interesante, la mayoría de los artistas que he presentado hasta el momento no son jamaiquinos, son artistas o de Europa o descendientes inclusive de otras islas del Caribe. Esto ha prendido realmente las alarmas dentro del mercado o la industria jamaiquina, porque realmente ha ocupado espacios que naturalmente eran para los artistas jamaiquinos. Entonces, ya en Jamaica se está hablando de la necesidad de unirse, de trabajar conjuntamente para volver a reposicionarse, digamos, en el mercado internacional. Adicionalmente, como lo he mencionado ya en dos ocasiones, el Afrobeat está entrando muy duro y también está generando, digamos, podría estar generando espacios o quitando espacios que normalmente eran de espacios propios de la música jamaiquina. Pero bueno, ¿qué tenemos en la isla como tal? Lo primero, pues, talento como arroz, muchísimo talento realmente. Y además de eso, tenemos un producto musical isleño diferenciado. La música reggae que se hace en San Andrés, o lo que el modó, que no es danza, o bueno, o lo que se parece al danza, no suena a lo que suena Jamaica ni en otro lugar. Y esto es gracias a la cultura. Yo tengo que decir que la cultura es la gallina de los huevos de oro de la industria musical isleña o del archipiélago. Y hay que cuidarla. Otro punto que quisiera mencionar es el tema de creatividad e innovación, y realmente me hice la pregunta, ¿somos o es la música de San Andrés y los artistas de San Andrés creativos e innovadores? Y tengo que ser muy sincero, que inicial dije, pues sí, pero no tanto. Después lo pensé mucho mejor y dije, sí, pero definitivamente puede ser más. Después lo pensé y dije, definitivamente somos muy creativos y somos muy innovadores. Pero
podríamos ser mucho más creativos todavía. Y quiero traer algunos ejemplos importantes de innovación y de creatividad dentro de la música isleña. Primero, uno, digamos, de las innovaciones más importantes que ha marcado, digamos, la música isleña en las últimas décadas ha sido el uso de nuevos instrumentos dentro del formato típico, como puede ser el bajo eléctrico o como puede ser la batería dentro de los formatos típicos. El otro fenómeno que cabe resaltar es definitivamente el impacto que tuvo lo que se denominó posteriormente como el modop alrededor de los años 2005-2004, donde lo que para mi gusto fue o ha sido la época, digamos, más prolija en términos de producción y de cantidad de música y calidad de música en la isla de San Andrés. Y de esta época quisiera mencionar algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, una canción que para mí es una de las canciones favoritas de las islas, Mi Bunky, de Hetty Sambo, producida por DJ Buxi, en donde se utiliza sampleos de música calipso o de la música típica que suena en las islas con unos beats generados por estos productores en esta época. También quisiera resaltar una canción, por ejemplo, de S. Fines, un grupo legendario que puso el nombre de la música de San Andrés en el mercado nacional de gran manera, con una canción Mi Isla, una canción producida por Jiggy Drama y Benny B, un productor de bogotano que realmente también ha contribuido de gran manera a la evolución de la música urbana o el modop dentro de la isla. Y particularmente en este ejemplo quiero resaltar que ellos utilizan un sampleo de una canción del artista Coupé Clué de Haití con su canción Noel Sams Luné y hacen una canción simplemente maravillosa. Come Around, Elkin Robinson, solamente para mencionar o resaltar la capacidad de Elkin Robinson de utilizar los elementos de la música típica, pero fusionarlos con elementos más modernos y genera algo totalmente nuevo e innovador. Quisiera resaltar también una producción del artista de Providencia, Winta Splinta, producido por DJ Orly de San Andrés, una canción Circle Circle, en lo que él denominó como un género el champejal, donde mezcla elementos del danza con elementos de la champeta colombiana y que según lo que he escuchado o lo que he conocido, esta canción en particular tuvo algo de resonancia en Jamaica, siendo Jamaica un mercado realmente hostil o difícil de entrar para música que no sea de ellos mismos, de Jamaica. Otra producción mucho más reciente de OBP, Minor P, producido por Eliezer, el producer, y DJ Jim, How You Want to Get Wet, es una canción en la que nuevamente se utiliza un estribillo de una canción clásica que sonó hace, no sé, 30 años en San Andrés, mínimo 30 años o 40 años en San Andrés, con elementos de las bandas de guerra también, no solamente en la parte musical, sino en la parte visual en el video, realmente un video y una canción de una calidad top. No Follow We, una canción también reciente del artista Danner Dan Dan y Sailor, producido por J. La Nota. Danner Dan Dan, tengo que resaltar, creo que es uno de los artistas más innovadores y creativos. Él no tiene ningún tipo de miedo para combinar música típica o calipso con llámelo vallenato, ranchera, balada, bolero. Él lo puede hacer. Realmente una persona que explora mucho musicalmente y que le ha dado realmente unos muy buenos resultados. Recientemente también en el género reggae o como tal, Cal Sibon, una canción producida por DJ Cody, What We Are Gonna Do, una canción realmente de corte totalmente internacional, una excelente producción. Ya saliéndonos un poco dentro del género, de los géneros del reggae y el dancehall como tal, quisiera resaltar el trabajo de este artista joven isleño, Keiram, con su canción Baby O, entrando dentro de un formato de Afrobeat, que realmente, si a mí no me dicen que es de San Andrés, yo diría que es un artista totalmente internacional. Esta canción fue producida por DJ Kobe. Y finalmente quiero resaltar una canción del artista Eddie Pomier, producida por el señor John Celis, Harder,
una canción del género soca, realmente una canción fabulosa personalmente. Yo cada vez que le pongo play a esta canción, esta música me teletransporta a un carnaval en el Caribe, y si está medio triste, este es el mejor tratamiento para estar triste o aburrido. Realmente les recomiendo que lo escuchen, esta canción. Otros puntos que quiero mencionar con respecto al mercado internacional altamente competitivo es que es importante que identifiquemos tendencias musicales para que podamos incorporarlas de manera temprana dentro de la música que se está generando en las islas. Hace unos años atrás, la sensación que tenía era que las producciones que se hacían eh, tenían elementos de música que ya había sonado un año. Recientemente yo creo que eso ha cambiado, creo que los artistas o los productores están mucho más conectados con lo que está pasando a nivel mundial. Y claramente es muy importante para la industria musical poder identificar los nichos o los diferentes mercados que puedan ser, digamos, que puedan abrirse para la música isleña. Y entre esos, yo vengo a hablar de Europa acá, pero tenemos unos mercados muy importantes para explorar mucho más cerca, como es Costa Rica. Si usted se mete a alguna de las plataformas y revisa artistas de reggae, donde los están escuchando, Costa Rica general aparece dentro de uno de los primeros lugares, México también, Brasil, Chile y islas del Caribe, como lo mencioné anteriormente, islas especialmente como lo mencioné como el caso de Aruba, de Curazao, de Bonaire, en donde hay una cierta similitud y hay importantes oportunidades, o lo veo yo, como importantes oportunidades de colaboración y de abrirse a nuevos mercados. El otro punto que quiero mencionar es el tema de colaboraciones. Las colaboraciones son muy importantes y estoy feliz de decir que a nivel de colaboraciones en el mercado local estamos bastante bien. ¿Por qué hay que colaborar? Porque colaborar facilita la innovación. Yo con mi conocimiento de música, si colaboro con un artista nuevo, local, el otro va a venir con un conocimiento diferente, con un sabor diferente, y se van generando con estas mezclas nuevos colores musicales y va facilitando a que se estimule la innovación y la generación de nuevos sonidos y nuevas músicas. Eficiencia y productividad extremadamente importante. Muchos productores o artistas tienen ideas archivadas en su computador. Llamen a otro músico, dígale, tengo esto, hágame esta parte acá, hágame esto allá, y vamos a poder generar más producciones musicales y ser mucho más eficientes en la producción de productos musicales. Y particularmente cuando se hacen colaboraciones con artistas fuera del ámbito de las islas, va a permitir una mayor visibilidad y poder entrar en mercados o tener visibilidad en mercados en los cuales en el momento no lo tenemos. Entonces quiero mostrarle a ustedes algunos ejemplos de colaboraciones que quisiera resaltar. Nuevamente toda esta música están en los playlists de YouTube, y esta es una canción de Elking de Groove 82 con Shadi, Arca, Joe Taylor y Tuto Sats, una canción de artistas netamente locales con la canción Sweet Island. Realmente una producción muy fresca. Yo la escucho y realmente no la puedo encajar en un género como tal. Entonces realmente muy interesante lo que hicieron con ese trabajo. Una colaboración de Prophet Negus con un artista de Medellín, Don Cristóbal, Let's Get Together. Nuevamente usted mezcla el sabor de un artista de San Andrés con el sonido musical de Medellín, de estos artistas de Medellín, y pues sale un producto muy interesante que nuevamente abre espacios a los artistas locales en escenarios del interior del país. Gigi Drama, en una colaboración con artistas de Surinam, Finest Snow y Cali Boy, con una canción que se llama Reggaeton. Solamente quiero resaltarla por una cosa en particular. Yo entré a una plataforma y revisé dónde está la audiencia de estos artistas de Surinam, y todos estos artistas de Surinam, la mayoría de su audiencia están en Holanda. Nuevamente, a través de estas colaboraciones, puede ser una forma en la que usted puede llegar a una audiencia europea y abrir la posibilidad de eventualmente generar algún mercado en estos países. Quisiera resaltar también el trabajo de Cayo, Danner Dandan,
y Kipridge, un artista de Jamaica, con Handle Yourselves, realmente una canción dancehall, de corte dancehall, que que no tiene nada que envidiarle a una producción de jamaiquina, realmente una producción muy interesante y claramente con una colaboración con un artista jamaiquino que ayuda a que este tipo de productos tenga una mayor visibilidad. Y finalmente, pues tengo que realmente nombrar la gran colaboración que tuvo Elkin Robinson recientemente en el álbum de Carlos Vives, con la participación de nadie más ni nadie menos que Ziggy Marley con la canción El Hilo. Realmente este tipo de colaboraciones pone la música de las Islas de San Andrés en el mapa mundial. El segundo punto que quisiera resaltar en términos de retos es que si bien hay mucho talento en la isla, la industria musical en las islas no está aún consolidada. Y es ahí donde iniciativas como el Creole Music Cluster y el trabajo que viene desarrollando el RIM en cabeza del señor Job Sadas y sus colaboradores es clave para un tema de planeación estratégica y implementación de proyectos que puede hacer que cada uno, digamos, de estas piezas de lo que hace parte de la industria musical, como lo vimos al principio de la presentación, se fortalezca, pero que además se engranen con las demás piezas y logren consolidar la industria musical de las islas. Algunos elementos de este fortalecimiento que yo quisiera resaltar el día de hoy con ustedes es la reconstrucción de la historia musical de las islas y la formación musical, especialmente de niños y jóvenes. Nuestra historia musical se está perdiendo y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para reconstruirla. Y no solamente para reconstruirla, sino para pasar todo ese conocimiento musical a las nuevas generaciones. Como lo mencioné en el punto anterior, la cultura es la gallina de los huevos de oro. Y si no logramos hacer el paso de ese conocimiento a los niños y jóvenes, pues esta industria que estamos construyendo puede que en la vuelta de 10 años con nuevas generaciones realmente desaparezca. Y quiero traer un ejemplo, esto no es hipotético, quiero traer un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en Jamaica, específicamente en el género del dancehall. El dancehall ha evolucionado en Jamaica en algo que se ha denominado como el trap dancehall, algo que ya no suena a reggae, que ya no suena al dancehall como lo conocíamos, con unas letras de contenido en ocasiones muy violentas y con un contenido sexual bastante fuerte y que desafortunadamente no tiene mayor repercusión o resonancia dentro del mercado internacional. Escuchaba a un experto jamaiquino en una entrevista y él mencionaba lo siguiente, decía, mire, de los artistas jamaiquinos que más streams tienen en plataformas son artistas clásicos como Burning Spears. Pero usted le pregunta a los jóvenes de Jamaica quién es Burning Spears y no tienen ni la más mínima idea. Entonces, tenemos el riesgo de que con nuevas generaciones perdamos todo el conocimiento de lo que se ha generado en nuestra riqueza musical en el archipiélago. Yo me pregunto, los jóvenes de San Andrés en este momento saben quién es Bahía Sonora, los jóvenes de San Andrés saben quién es Ben Green, los jóvenes de San Andrés saben quiénes son los Rebels, los jóvenes de San Andrés saben quiénes fueron Magical Beat. Posiblemente no, entonces hay un trabajo muy grande que hacer en este punto en particular. Y hay que resaltar el trabajo que han hecho muchas fundaciones, como la Fundación Cultural Unísono, el trabajo que viene haciendo la señora Nuri Celis, el señor Gazán Guzmán en este área, y también personas como Iván Samir Otero, un escritor que ha tratado de recuperar y documentar un poco la historia de la música isleña. Otros puntos que yo considero importantes tener en cuenta en esta consolidación de la música, de la industria musical, es definitivamente el tema de la profesionalización. Y en profesionalización me refiero no solamente a la parte técnica como tal, sino claramente a la disciplina y también a la eficiencia y la productividad. Si queremos jugar en las grandes ligas, tenemos que jugar como un grandes ligas. Y por ejemplo, un grandes ligas no llega tarde a un ensayo. Es un ejemplo, pero es para decir, si tenemos aspiraciones grandes como músicos, tenemos que volvernos mucho más profesionales.
en el día al día y en la forma en que trabajamos y desarrollamos nuestra función como músicos. El otro tema importantísimo es el tema de formalización, y a formalización me refiero a, por ejemplo, cuántas personas de los músicos que me están escuchando en este momento tienen registradas sus canciones ante derechos de autor. ¿Cuántos de ustedes tienen contratos en donde se especifica cómo se van a dividir las regalías de cada una de esas canciones? ¿Cuántos de ustedes tienen conocimiento sobre cómo se debe manejar un contrato con un sello disquero? Realmente hay mucho que trabajar en esta parte. En términos de calidad de productos, si bien hay muchos productos que ya están listos, no necesitan nada, también hay algunos productos que musicalmente son muy fuertes, pero son débiles de pronto en elementos como los sonidos que se utilizan, en términos de mezcla o en términos de pronto de masterización como tal, que nos los hace no ser tan competitivos con otros productos a nivel internacional. Y claramente toca mencionar el tema que ha sido el cuello de la botella de la industria musical de San Andrés Islas, que es la difusión y la promoción. Y aquí quiero mencionar tres elementos importantes. El primero, se necesitan no solamente músicos y productores, sino que también necesitamos managers y productores y promotores musicales en la isla. Entonces hay que también que fortalecer y generar estos perfiles. A nivel de medios, quiero resaltar la tarea que viene adelantando Teleislas con programas como The Music, pero también como el Home Show, en donde se le da un espacio muy importante de los artistas locales. Sin embargo, tengo que decir que el medio natural para la difusión de la música, si bien la televisión es importante, el medio natural es el radio. Y mi pregunta es, ¿dónde están los programas de radios especializados en música isleña en la isla? Bueno, sin comentarios. El otro elemento que quisiera mencionar es el tema de redes sociales. Y si bien las redes sociales son actualmente uno de los elementos claves para llegarle a un público o para formar una base de seguidores, en el futuro se va a volver cada vez más importante el saber cómo utilizar las redes sociales para consolidarse como proyecto o artista musical o producto musical. Hay que aprender cómo se utilizan, cómo se generan contenidos, qué tan frecuentes se hacen. Bueno, esto es toda una ciencia como tal. Y quisiera resaltar un punto importante de lo que está pasando a nivel mundial en la industria musical. Particularmente Spotify, una de las plataformas musicales más importantes, tiene para el 2021 planes muy importantes de expandirse a 80 países más, llegando a un número de población mucho mayor de hasta 8 mil millones de usuarios potencialmente. Y ellos, además de eso, van a cambiar un poco su modelo de negocio y van a volver la plataforma más como una red social. Eso quiere decir que además de sus canciones, usted va a poder montar videos, pero también los sellos disqueros van a tener oportunidades de generar algunas estrategias de promocionar su música. Spotify actualmente cuenta con 8.000 creadores, no solamente son músicos, sino también hacen podcasts y otros productos que se comercializan o se difunden por esta plataforma. Y ellos esperan que dentro de 5 años estos 8 millones de creadores van a pasar a ni más ni menos que a 50 millones de creadores. ¿Qué implicaciones tiene esto para los músicos? Que va a ser mucho más difícil poder tener visibilidad dentro de esta plataforma atestada de productos musicales. Entonces es muy importante que desde ya se vayan posicionando dentro de estas plataformas y que vayan utilizando las redes sociales para ganar y para ir aumentando su base de fans y de adeptos. Finalmente, puede ser el punto más importante que quiero resaltar para el día de hoy en toda la presentación, y es la necesidad de fortalecer la escena musical local. Es realmente increíble que con el talento que tenemos en la isla haya anualmente 5 o 7 conciertos. Uno cuando está el Green Festival o cuando hay otro festival, y de pronto 1, 2 o 3 en el fin de año y uno en el carnaval o así. Realmente tenemos que tener conciertos de manera
de manera frecuente y regular. No tienen que ser conciertos grandes, pero hay que hacer eventos de manera que se dinamice mucho más la escena local. Y al punto al que quiero ir es que si bien estamos hablando de cómo ingresar en el mercado europeo o internacional, tenemos que tener que presentes que vivimos en una isla turística que antes del COVID tenía aproximadamente 1 millón de turistas. Eso quiere decir que no tenemos que ir a ningún lado a mostrar nuestra música. El mundo está viniendo a San Andrés Islas para oír la música nuestra. Pero nuevamente la pregunta es, ¿dónde están los conciertos? Nuevamente la pregunta es, ¿dónde están los programas de radio poniendo la música? ¿Dónde están los DJs poniendo solamente música de San Andrés Islas? ¿Dónde están los sound systems? Entonces, bueno, un trabajo importante que hay que hacer acá y ojalá que no nos pase como decía Bob Marley en una de sus canciones, que en la abundancia de agua el necio está sediento. Entonces tenemos un mercado, una oportunidad muy importante y hay que aprovecharla. Por último, quisiera resaltar el impacto del COVID-19. Para nadie es un secreto que el COVID-19 ha tenido un impacto realmente muy negativo en la industria musical. Sin embargo, pues la música y la industria musical busca cómo reinventarse. ¿Qué va a pasar con el COVID-19? Realmente no se sabe. Los expertos hablan de lo que muy seguramente va a pasar, es que el COVID se va a quedar, o sea, no se va a poder eliminar, y que en el mejor de los casos se va a hacer como una gripa, en el sentido en que todos los años va a tener que vacunarse las personas, especialmente personas de riesgo, pero no se sabe cómo va a evolucionar esto. Entonces, ¿qué está haciendo la industria musical? La industria musical se está moviendo. Y claramente hemos visto los conciertos virtuales, pero hay un elemento que va a ganar una gran preponderancia en el futuro cercano o inmediato, por decirlo así, va a ser el tema de la realidad virtual. La realidad virtual se espera que realmente transforme la industria musical. Y hay unos videos que quiero que ustedes vean dentro de la playlist de YouTube. Uno de estos especialmente es uno sobre un festival grande en el Reino Unido que se llama Glastonbury, y ellos en el 2020 intentaron hacer el festival en un formato digital, virtual, perdón. Eso quiere decir, ¿se acuerdan ustedes si lo conocen las gafas estas virtuales? Entonces usted se pone sus gafas virtuales y usted entra como si fuera un festival, se registra, tiene todos los diferentes artistas en diferentes salas y usted va entrando a la sala que quiera. Otra tecnología importante es la tecnología que se llama, que es el segundo video, que se llama de 360 grados, y básicamente lo que quiere decir es que usted se pone su cámara y hay un concierto que esté pasando en China o en donde sea, y usted se pone su cámara y realmente puede mirar para donde quiera del concierto y va a tener una experiencia muy real de como si estuviera usted, de hecho, en presencia en el concierto. Lo que está pasando es que esta tecnología de estas cámaras están bajando de precio y se espera que esta tecnología sea mucho más accesible a un público mucho más grande. Y nuevamente, como lo dije, esto va a generar un cambio muy importante en la industria musical. Yo les mencioné solamente 2 ejemplos de cómo utilizar la realidad virtual, pero los invito a que busquen y realmente es increíble. Usted puede ser un DJ de una canción de otro artista, usted baja la mano y hace como un filtro y tiene un público al frente, o inclusive usted puede tocar al mismo tiempo con músicos de otro país. Entonces realmente es muy interesante lo que va a pasar en esta área. Para finalizar, yo quisiera hacer un pequeño homenaje póstumo al señor Gonzalo Gallego, quien en vida fuera el dueño del famoso almacén El Rinconcito Musical, en donde realmente muchos de nosotros como músicos no solamente compramos nuestros instrumentos, sino que era donde íbamos a comprar los discos y en ese momento, en esa época, los cassettes y los LPs. Entonces realmente una persona que desde su trabajo tuvo una contribución muy grande a la música de las islas y a la cual le quiero rendir un mínimo homenaje en esta presentación. Entonces, realmente muchas gracias por la atención. Ha sido realmente un placer para mí estar con ustedes. Veo que varios amigos están
en Facebook viéndonos. Para todos ellos un abrazo muy grande, amigos y amigas, perdón, un abrazo muy grande para todos ustedes y realmente quedo disponible en el caso de que hayan preguntas, comentarios, sugerencias. Creo que hay un amigo acá que pronto tenga la posibilidad de acompañarnos con preguntas. Están bienvenidos. Hasta el momento no nos han hecho ninguna pregunta a través del Facebook Live. Están agradeciéndole a usted, mandándole saludos y abrazos. Está conectada Heidi Taylor, está conectada Marisa, Anja, Constanza, todos felicitándolo por esta ponencia, Adrián. Gracias, gracias, Ania, gracias, Monique, bye, un beso gigante. Por ahí te vi el mensaje. Al señor, un abrazo grande. No hay comentarios, no hay preguntas. Listo, tenemos una acá que dice, ¿qué opinas de iniciativas como la adelantada con la Cámara de Comercio de Cartagena? Eso nos lo pregunta Gustavo Guzmán. Desafortunadamente no estoy muy informado de qué está pasando con la Cámara de Comercio de Cartagena. Si no estoy mal, creo que ellos han estado apoyando un poco también la experiencia de Creole Music o el Cluster Creole Music. Y como lo mencioné, creo que Gazan no tuvo la oportunidad de acompañarnos en el principio, pero como lo mencioné inicialmente, creo que es por donde hay que ir. Tengo que resaltar el trabajo que vienen haciendo. Si vieron, no estoy muy informado de lo que están haciendo, pero de lo que me logro informar, si vieron, hay muchos de los puntos que yo mencioné en los cuales se ha venido trabajando y se ha venido avanzando de manera importante en términos de colaboraciones, en términos de visibilidad. Me alegra mucho ver en los últimos días que ya se están organizando eventos por parte de los mismos músicos haciendo este tipo de espacios. Entonces creo que esto va a ser muy importante, como lo dije, lo importante de esta iniciativa del clúster es poder identificar los diferentes elementos de la industria musical, cuáles requieren fortalecerse, hacer los proyectos para que se fortalezcan y, como lo dije, engranar cada una de estas piezas para que la máquina de la industria musical funcione perfectamente. Yo creo entonces que podemos dejar así por hoy. Nuevamente, muchas gracias de verdad por acompañarnos este día. Nuevamente al Banco de la República, no, muchas gracias por el espacio y de verdad desearle a todos un muy buen día y para mí resto de noche. Que tengan muy buen día y hasta la próxima. Gracias a todos por su participación, gracias a Adrián por aceptar esta invitación que se te hizo, a todos los participantes, muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros es un placer tenerlos con ustedes. Próximamente estaremos lanzando el tercer ciclo de este ciclo de conferencias. Gracias y feliz resto de tarde y feliz noche para ti, Adrián. No, muchas gracias. Buen día. Chao.